barrio de Parque Patricios como consecuencia de lo que dejó este temporal. Muchísimas gracias y volvemos en un rato para ver más sobre los destrozos, pero ahora vamos a cambiar de tema porque se lo adelantábamos en los títulos. Ayer la Argentina fue notificada por el Fondo Monetario Internacional que debe reformular las estadísticas de inflación y de PBI. Esta notificación tuvo uno como respuesta del gobierno que se exige una reunión extraordinaria, entre otros pedidos, de la Junta de Gobernadores del FMI, y se considera una resolución que no es igual con el resto de los integrantes. Para ampliar y para tener más detalles sobre la postura y la reacción del gobierno argentino, estamos en comunicación telefónica con Roberto Feletti, diputado nacional y quien en su momento fue funcionario del Ministerio de Economía de nuestro país. Roberto Feletti, muy buenos días. Yanina Álvarez lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, viendo y analizando cuál es la postura del gobierno argentino con respecto a esta decisión sorpresiva del FMI. Sí, es sorpresiva porque la verdad que si el Fondo Monetario hubiera puesto el mismo celo en todas las informaciones, estadísticas y demás de las emisiones de deuda que ocurrieron a lo largo de los 90 y parte de la primera década del siglo XXI, en los últimos 20 años, seguramente no tendríamos crisis financiera. Digamos, pasamos de 4.000 papeles calificados AAA conforme estadísticas, todas supervisadas por el fondo, a tener 78.000 papeles AAA, que la mayoría hoy están siendo reestructurados sin problemas. Creo que hay una medición con una vara singular para la Argentina, que así lo interpreta el gobierno y es correcto, que tiene que ver con que la salida de la crisis de deuda de Argentina fue una salida muy favorable para los intereses del país y del pueblo argentino, y no quieren que sea imitada, pero digamos, un planteo de estas características para un país que hoy no está generando ninguna turbulencia en el mundo. Digo, si hay problemas en el mundo, son las economías europeas con problemas de competitividad y de ajuste, o la economía norteamericana con déficit fiscal y externo crónicos, pero no es un problema hoy la economía argentina. Entonces llama poderosamente la atención esta vara diferente con que se mide la Argentina respecto de otros países, que como le digo antes, si hubieran tenido el mismo celo durante el ciclo de endeudamiento, seguramente no estaríamos hoy con el mundo en crisis. A partir de que el gobierno nacional toma esto, como usted acaba de decir, como un trato desigual, ¿cuál es la reacción o los próximos pasos que puede llevar adelante la Argentina en reclamo? Se ha pedido una reunión extraordinaria, entre otras cosas. Sí, el Ministerio de Economía ha hecho una presentación muy clara, muy precisa, y se ha pedido una reunión extraordinaria de la Asamblea del Fondo, del cual la Argentina es miembro, socio, además no es deudor del Fondo, a fin de sincerar este tipo de situaciones, porque si no nos encontramos con que es un organismo multilateral cuya misión es impedir desequilibrios externos y una armonía en el funcionamiento de los flujos de capitales, y nos topamos con que ese organismo hoy está planteando desigualdades hacia uno de sus miembros en cuanto a la presentación de información que, como le digo antes, no genera ningún tipo de ruido a la economía internacional. Así que en esto el Ministerio de Economía va a ser muy enérgico, lo va a plantear en la Asamblea del Fondo. Ustedes saben que la Argentina es socio del Fondo Monetario, no es un país deudor del Fondo Monetario, tiene representación en su directorio, y desde ahí va a plantear enérgicamente, es más, cuenta con el apoyo de países de la región como el caso de Brasil, que consideran un manejo absolutamente arbitrario en cuanto a este tipo de sanciones. ¿Se considera optimista en cuanto a una revisión por parte del fondo de esta resolución? ¿Se considera optimista el gobierno? Mire, el fondo ha perdido mucha credibilidad en el mundo, ¿no? Ha cometido muchísimos errores y ha perdido muchísima credibilidad. Yo creo que si no quiere seguir perdiendo credibilidad, si no quiere seguir perdiendo espacio en su capacidad de, como decía antes, su misión de origen, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, regular los flujos financieros para que haya armonía en el mundo, creo que necesariamente va a tener que llevar adelante una revisión de este tipo de políticas, porque si no se va a poner en debate realmente, lo viene haciendo ya, todo el esquema de fracasos sucesivos que tuvo el Fondo Monetario Internacional en los últimos 20 años y la escasa capacidad de anticipación
de una crisis, tanto como la que ocurrió en Argentina en el 2001 como la que ocurrió en el mundo a partir del 2008. Con esta decisión, la Argentina, al hablar de un trato desigual, se siente discriminada en relación a los otros integrantes, ¿no? ¿Al resto de los países? Sí, a ver, la acción del fondo es arbitraria y es discriminadora para la Argentina. Ahora, Argentina va a seguir, como lo ha hecho a lo largo de estos últimos 10 años, llevando adelante con autonomía tanto sus políticas internas que han llevado al crecimiento y en los foros internacionales y en su relación con el mundo va a seguir planteando todas las necesidades que tenemos como país, favoreciendo los intercambios. Digo, recordemos que Argentina es un país muy abierto en términos económicos, el volumen de exportaciones e importaciones de la Argentina es casi un 30% de todo su producto, entre lo que le vendemos y le compramos al mundo. Entonces, en función de eso, Argentina va a seguir planteando con fuerza en todos los foros internacionales este tipo de cuestiones, pero también estas políticas que han llevado a el crecimiento, la inserción internacional, la relación con nuestros países vecinos como nunca en cuanto a intercambio, en cuanto a relaciones políticas y financieras. Es decir, no va a afectar en absoluto esta sanción del fondo las decisiones políticas que Argentina toma como nación soberana. Roberto Feletti, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de sábado. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Vamos a seguir con más.